disfrutarlo. Vamos. Sí. Bueno, un placer estar acá con vos, Diego Branca, de vuelta hace un tiempo que hablamos, unos meses. Hace unos meses que hablamos, sí. Siempre hablando lo mismo nosotros, ¿eh? ¿Viste? Es como Innovación, esto es recurrente. recurrente. Cambiaron algunas cosas igual en el entorno. Y aparte me gustó que el otro día publicaste en LinkedIn que habías completado tu tesis, Ujú. con lo cual felicitaciones por Muchas eso y gracias. queríamos hablar un poquito de qué va. Dale, Así dale, me que encanta. como tiene que ver con esto de los soportes digitales en la atención clínica y demás, quiero ver qué pasa con eso de la IA en ese lugar, en ese consultorio, en esa atención médica, en ese momento muy íntimo, y hacer un paralelismo con lo mismo, con la IA, pero en espacios de colaboración y co-creación, espacios de innovación, que también hay soportes digitales Totalmente. de atención. Por Ujú. un lado es a la salud de un paciente, por otro lado tiene que ver con tal vez un ecosistema, un grupo, un equipo, pero pasan cosas parecidas, aunque no Totalmente. parezca. Sí. ¿Sí? Así que bueno, yo soy Martín Boschetti, soy Jefe de Innovación de DMO Design Company y me gusta hablar de estos temas, nos gusta trabajar en estos rubros de cómo transformar, de cómo hacer algo distinto, sobre todo que pasen cosas. Diego, Me encanta. Gracias por la invitación. Está buenísimo poder charlar de vuelta con vos de estos temas. Así que vamos por ahí de vamos. una. Sí. Bueno, un poco este paralelismo lo repartimos como en algunos bloques. En ambos ámbitos que estamos diciendo, ¿no? Como por un lado la atención, los espacios de atención o de prevención Ujú. y los espacios de innovación. El primer bloque, charlar un poquito del impacto de la IA. Es como que es el tema del momento, está pasando por todos lados, la IA está dando vuelta un poco las verticales, las formas de hacer. Y hay un poco de todo, ¿no? En esto de quienes la toman a favor, quienes rechazan, quienes se ponen más curiosos. Hablaste un poco de eso en tu tesis y Totalmente. quiero que hagamos ese paralelismo. Entonces, ¿cómo ves vos o cómo cambia la experiencia del médico desde tu punto de vista o lo que planteaste en tu tesis, el médico y el paciente, a partir de estos soportes digitales de atención clínica? Está buenísimo, gracias. A ver, desde el punto de vista del paciente me parece que el proceso es bastante transparente, ¿sí? O sea, no debería darse cuenta, ¿sí? Que hay una herramienta atrás que está soportando a ese profesional de la salud que le está recurriendo. Y eso es súper poderoso, ¿sí? En términos de los sistemas de soporte a la toma de decisiones, es algo que está hace tiempo, y es esto, realmente es transparente, ¿no? Y por ahí desde el punto de vista del médico, ¿sí? Es una alerta de una interacción medicamentosa con respecto Ujú. a un medicamento que este paciente ya está tomando y ante una nueva receta, ¿sí? Una nueva prescripción. ¿Sí? Esto tiene una interacción medicamentosa, entonces esto ya está pasando y para el paciente es totalmente transparente. Ahora bien, con esto de la inteligencia artificial y esto nuevo que estamos viviendo y por ahí ya aplicado, eh, para el profesional de la salud es un nuevo elemento. ¿Y sabes a qué me hace acordar? ¿Viste cuando entra la primera computadora al consultorio? Que estaba la relación médico-paciente hasta ese momento era hegemónica, era el médico y el paciente hablando, ¿sí? Y el médico por ahí escribiendo en una fichita de papel. Entra la historia clínica electrónica y se introduce la computadora y eran tres elementos, ¿no? Claro, Estaba el paciente, el médico y la computadora, y el médico medio interactuando con la computadora. Bueno, ahora la IA un poco viene a devolverle al médico ese poder de relacionamiento uno a uno, ¿no? Entonces lo digital pasa a ser un segundo plano, ¿no? Una herramienta para dar más potencia a este uno a uno que es la clave en el consultorio. está buenísimo. Hago el paralelismo con esto en un entorno de innovación, de repente un workshop con 10, 50, 100 personas, en donde siempre pasaba esto de que la interacción era más uno a uno. Después empezaron las compus y tal vez todo el mundo o mucha gente estaba laburando en su compu en un espacio común. Entonces nadie laburaba con nadie, cada uno estaba dentro de una compu porque tal vez había alguien remoto. Entonces laburábamos en tableros compartidos. Y ahora como que con el uso de la IA nos pasa a nosotros que tal vez ponemos a grabar un audio en una mesa y nos dedicamos a escuchar, ni a tomar notas, ni a estar atentos del concepto clave, ni cuál es el post-it que hay que poner y en dónde es. La dinámica está diseñada, está planteada, ahora vamos a Fluye. disfrutarla, ¿no? Y a realmente percibir y no estar tan atentos de cómo facilitar y qué insight tengo que tomar porque después me olvido lo que sea. Hoy la IA
Y en ese sentido nos da un soporte espectacular. Después volvemos, desgrabamos, con criterio propio extraemos ciertos insights o rumbeamos hacia donde queremos ver los outputs o el cruce de info y sabemos que esa parte está cubierta. Entonces cambió de vuelta la interacción con el equipo, con el grupo. Vuelve a ser más personal, ¿no? Totalmente. Es más cercana. Totalmente. Y la pregunta también ahí es si en este lapsus de tener la tecnología como parte y como casi barrera del contacto humano, si no perdimos cierta capacidad o habilidades de esto, de mirarnos, de escucharnos, de estar acá, no estar pendientes. Pasa, ¿no? Imagino una consulta médica, eso es clave. Sí, pero yo estoy totalmente convencido de que pasa, que te terminás, vinimos enfocándonos en la herramienta, ¿no? En la tecnología, y ahora es esto, estamos más liberados y yo creo que va a tener un impacto súper positivo la introducción de la IA en el consultorio porque va a reenfocar en lo que importa y es en el 1-a-1 médico-paciente. ¿Y vos decís que eso queda ahí en el consultorio? ¿Esta interacción o cómo cambia esta interacción? ¿O va puertas afuera también? No, para mí desborda, ¿sí? Porque desborda en soluciones que acompañan a ese paciente en todo su patient journey, ¿no? En toda su jornada. O sea, entendiendo que la interacción con el médico es parte de la jornada, ¿sí? Es un momento particular, pero después las soluciones digitales apalancadas con inteligencia artificial lo van a acompañar durante toda su trayectoria por su patología. Bueno, ¿sabés qué nos pasó hace poquito? Semana pasada, la anterior, en un workshop hicimos un ejercicio con IA. Ajá. De ayudarlos con un prompt a guiarlos como en desembarcar en una idea común de toda la mesa o de todas las mesas. Y había gente que no había nunca experimentado con IA, jamás. Nunca había escrito un ayúdame con esto o nunca había escrito ni siquiera como un buscador de Google. Primera experiencia por completo. Y fue loco ver, ¿no? Como gente de todas edades. ¿Cómo decir? La sorpresa que se llevaron porque de golpe vieron todo el potencial, porque se habla mucho de esto y que el potencial que te da y que te resuelve todo, pero hay gente que no lo había hecho nunca. Y de repente como que a esa gente la perdimos en el dispositivo porque se quedó ahí atrapada. Le quiero preguntar más. Ahora vos viste cómo pasás de 0 a 100. A 1000. Pero en esto, o sea, la adopción... Sí, no hay aceleración, es instantáneo. Es como diste un enter y te devolvió, te dio una visibilidad de opciones, que después entramos en el mundo ético, los sesgos, que te responde lo que vos querés escuchar, un montón de sesgos y de inferencias que puede tomar una IA no prompteada, pero no importa para quien está arrancando y tener una primera experiencia de cómo puedo pensar en un plan comercial para X cosa, o cómo puedo pensar en dinámicas para mi equipo para resolver, o cómo me ayudás con estos ejes estratégicos a encontrar nuevos caminos son todos disparadores que algo te va a devolver y a partir de ahí es que haces vos con eso. Médico, paciente, lo mismo. Totalmente, sí. Te da un primer panorama de para dónde podés rumbear o te valida alguna hipótesis que podés llegar a tener. Eso por lo menos es lo que yo pude escuchar en estas entrevistas que hice. ¿Hiciste cuántas entrevistas? Hice más o menos 40 entrevistas. Bajé el nivel que finalmente saqué algunas. Estuve en el orden de las 32 entrevistas. Mirá. ¿Y ahí encontraste como distintos perfiles de usuario? Sí, totalmente. O no sé, arquetipos, grupos sí. Que podías decir, estos se comportan de esta manera, estos... La investigación es totalmente cualitativa y como herramienta usé el mapa de empatía para definir estos arquetipos. Terminé definiendo 3 arquetipos, 3 tipos de comportamientos, ¿no? Básicamente está el cauteloso, ¿sí? Que tiene algunos sesgos, algunas miradas particulares sobre la tecnología y en particular sobre la inteligencia artificial. Está el que es digitalmente abierto, ¿no? El entusiasta, este que se empodera, ¿no? Se empodera en el tema y va para adelante.
Y está después también el desconfiado, ¿no? Que es un perfil totalmente distinto. Entonces estos tres son los arquetipos que pude identificar con estas entrevistas Está que hice. buenísimo. Para quienes estén oyendo, un mapa de empatía es una herramienta de design thinking que ayuda a ponernos en los zapatos de un usuario y poder pensar qué siente, qué dice, qué oye y qué piensa respecto a un tema. Entonces es un ejercicio muy rápido de esto, de empatizar con el otro, qué le está pasando, dónde se ve, qué oye, qué dice, qué piensa y poder hacernos un arquetipo, un modelo de persona, de usuario, y desde ahí poder entender comportamientos, etcétera. Y está buenísima la herramienta, ¿sí? Para poder entender cómo podés hacer un abordaje para mejorar la adopción de acuerdo al perfil arquetípico de la persona que tenés enfrente. Que no es una caricatura, que define una forma de comportamiento, como dijiste vos, ¿no? Para cerrar este primer bloque de experiencia de usuario, recién tocaste adopción y eso nos dispara como el siguiente eje que tenía pensado, que es la implementación y la adopción, para hacer como un redondeo de esta primera parte. Hablamos de como volver a desarrollar habilidades blandas de interacción humana, Sí, de escucharnos más, de mirarnos más, porque como que la tecnología se está ocupando de fondo de resolver ciertas operaciones, procesos y demás. Me parece que eso está totalmente. bueno. Que también el momento, ya sea el consultorio, prevención, atención, el espacio, innovación, la sala de reunión, el auditorio, derrama hacia el día después Totalmente. y hacia lo que esos usuarios pueden llevarse, no solamente lo que ocurre ahí, sino que eso también es interesante, y cómo esas herramientas pueden viajar con el usuario después. No queda en la interacción con el experto o el profesional o quien facilita la dinámica de innovación, sino que son herramientas que se las puede llevar el usuario y las puede usar después en su día a día y está buenísimo Sí, poder aprovechar. sí, totalmente. ¿Sí? Sí, incluso como un asistente virtual por alguna consulta o imagínate a alguien que tiene una patología crónica, tiene que tomar algún tipo de medicación en ciertos periodos. Bueno, eso podría haber herramientas que ayudan a mejorar esa experiencia, ¿no? El, che, la tengo que tomar, la tomé, cómo me siento, encuestas de calidad, ¿sí? O sea, acompañan al paciente en todo su ciclo Está de vida. buenísimo. Bueno, en Europa se está regulando este tema de las terapias digitales Ujú. y tiene un poco que ver con eso. Entonces, un médico prescribe una app, una solución digital, una plataforma. Y bueno, eso cambia un poco el paradigma de esto. Era lo que decía el médico, la médica, etcétera, a, bueno, el paciente empieza a viajar un poco más solo, guiado por. Está mucho más empoderado, totalmente. Bueno, y entrando entonces en este segundo bloque de cuestiones más de implementación, eh, a ver, acá como de vuelta, en lo que es la prevención, atención médica y la gestión de la innovación. ¿Cómo crees que entraron esas herramientas? ¿No? O cuáles son los pasos que tuvieron que dar quienes las están usando para que esto suceda de verdad? Porque no es así como de repente llegué al consultorio y tenía tres multiagentes IA ayudándome. Ujú. Esa persona, ese médico, esa médica, ¿qué tuvo que hacer para sacar provecho de esto? Me parece el factor común, ¿sí? Es el animarse a probar un poquito, ¿no? Ok, Es el animarse a probar en un entorno controlado, ¿no? Es poder experimentarlo y ver que no es una amenaza, ¿no? Que realmente, entendido como una herramienta, lo puede potenciar a él o a ella, ¿no? En su día a día. Y me parece que los que se animaron a hacerlo de esta forma están logrando resultados un poco distintos, ¿no? un Me- poco de coraje. sí, Se sí, animaron, probaron. sí. ¿Esto tiene algo que ver con los arquetipos que mencionabas antes? Sí, totalmente, sí, para mí había un arquetipo, que había definido como que era la digitalmente abierta, ¿no? Era, era una persona así que ya tenía conocimientos previos de tecnología, o sea, la tecnología no le resultaba algo tan lejano, ¿sí? O tan tortuoso, sino que era una nativa digital, ¿sí? Y entonces te traía experiencias de otras industrias, ¿sí? Y lo aplicaba en su día a día.
Y eso es como que, ahí se ve como que fluye de una forma más natural, ¿no? Y entonces ese perfil, si vos lo utilizás como un embajador, ¿sí? Que empiece a ser un referente en lo tecnológico aplicado, empieza a potenciarse cada vez más. Mirá, recién mientras hablabas pensaba que en otras tecnologías o cambios disruptivos, no sé, cuando hablamos de los nativos digitales, bueno, es la generación que nos antecede tal vez a nosotros, por ahí. Nosotros lo vimos, pero no nacimos con ¿No? eso, ¿sí? Le dábamos a la tele con una perilla o teníamos el teléfono que iba y volvía, no había pantallas digitales, pero con la IA siento como que de alguna manera todos somos nativos IA, más allá de que no nacimos ahora, pero como cambió todo de golpe, de alguna manera todos estamos naciendo o reinventando cosas Está buenísimo. a cualquier edad. Sí, totalmente. Desde nuestros hijos con 5, 8, 10, 15, que van y le consultan un resumen para estudiar para la prueba, hasta nosotros que le preguntamos cómo ordenar los criterios de, no sé, de priorización de un workshop de ideación, o un médico que le pregunta respecto a, no sé, un tratamiento específico o si se está perdiendo de ver algo. Todos. Está muy buena la distinción esta que haces, porque cuando yo me refería a nativo digital, no estaba hablando de generacional, estaba pensando en cómo te comportás vos con respecto a la tecnología, ¿no? La adoptás, ¿sí? O tenés cierta reticencia en la adopción. Y para mí el que la abraza la tecnología, el que se sube en un entorno obviamente siempre controlado, estamos hablando de salud, ¿no? Y demás, pero eso para mí es un nativo digital, un arquetipo, ¿sí? De un nativo digital independientemente de la generación. Es loco, ¿no? Pensarlo así. Sí, es poderoso. Es poderoso. ¿Eh? También para cuando a veces tenemos charlas con gente que dice, no estoy de acuerdo con esto, o sigo en mi rol porque yo soy quien sé de esto, hablo por mí en temas de innovación, y yo sé cómo llevar un proceso de innovación, o yo sé cómo aterrizar insight de una dinámica, y yo sé cómo llevar eso a la práctica para ejecutar, diseñar, implementar X solución, y de repente aparece la IA y nos cambia, nos acelera, nos aporta ideas, nos dispara formas de entenderlo de otra manera. A nosotros nos ayuda mucho combinando metodologías, ¿sí? Totalmente. Y metiéndola en los momentos que necesitamos meterla para acelerar o para esto, poder poner foco acá y que eso esté haciendo su laburo por otro lado. Está buenísimo lo que decís y te hago una pregunta ahí. Vos, hoy, ¿te planteás encarar un workshop sin un soporte de la IA? La verdad es que hoy en todos los que hacemos y mismo en los proyectos que están detrás de esos workshops, los workshops son como momentos puntuales de validación, co-creación, después está el proceso en sí, es constante el uso. Habíamos arrancado hace unos año y medio, diría, cuando en los debriefs de un momento así importante de co-creación poníamos insights con AI, insights, porque habíamos procesado cierta información para obtener unas conclusiones robustas de todo, tal vez eran unas cuantas páginas, varias horas de laburo, y empezamos así. Después empezamos a usarla también para diseñar las dinámicas, para diseñar ciertas preguntas, ciertos momentos clave. Después empezamos a combinar, es decir, no tenemos tanto tiempo en esta parte, necesitamos condensar rápido y no hay tiempo para que la gente se ponga a debatir para ponerse de acuerdo. Bueno, que cada uno arme un statement, una frase, combinamos esas frases y vemos si lo que sale todos están de acuerdo y pueden convivir con Pueden eso. vivir con eso. Como no es para todo, ¿no? Y no nos va a resolver todo, porque ahí tal vez se nos pone al revés, hace que dejemos de pensar. Ahora, cuando vos pensás primero y ves cómo la podés poner a tu favor, saca un mejor resultado que si no la hubiéramos usado. Entonces eso nos Totalmente. pasa a nosotros. Y Sí. hoy está en el 100% de los procesos de innovación que hacemos y hasta mismo nos forzamos como diseñadores, como innovadores, a dónde más nos puede aportar algo que no estamos viendo. Totalmente. Es que Estamos buscando, es curiosidad pura, es en dónde nos da algo más y en dónde no nos está aportando tanto. Bueno, ahí no lo usemos. sí, sí. Bueno, esto de decir, donde no nos estaba aportando tanto y ahí no lo usemos, me hace acordar a la curva de Gartner, ¿no?
viste que vos tenés el pico de las expectativas infladas, donde vos decís, bueno, con esta tecnología voy a resolver todo, Ujú. y tenés todos casos de uso que apuntan a todo, y después caes rápidamente eh, en esta decepción, ¿no?, tecnológica, decís, bueno, pero no sirve. Pero sin embargo, continúan, y algunos casos de uso sí realmente hacen sentido, ¿no? Y pasás a este plató de la productividad. Hoy creo que estamos recorriendo esa curva también en salud con IA, ¿no? Empezamos en un momento donde, bueno, con esto vamos a hacer de todo, y bueno, ahora va a empezar a caer, ¿no? Va a empezar a caer y vamos a empezar a separar la paja del trigo, ¿no? Ujú. Con esto sí, esto va a avanzar, y por ahí cada de estos casos de uso puntuales van a dejar de tener sentido. Pero de cualquier forma está bueno experimentarlos, Sí, está bueno hacer la experiencia. sin duda. Y me dispara a pensar de que con la IA lo que está pasando es que esa curva, cuando está creciendo, se vuelve a disparar porque aparece un motor nuevo, porque aparece un procesamiento de imágenes más potente, porque aparece una analítica más poderosa y más profunda. Entonces como que siento que esa curva todavía no termina de subir y siempre aparece una nueva y aparece una nueva. En el proceso van cayendo y decantando cosas, pero lo que va quedando es más potente que lo que se va Que perdiendo. totalmente. Es incremental. Es incremental, sí. Entonces no sé dónde va a estar esa caída, porque cada momento de ascenso va dejando cosas que se van usando. No es como decirte, no sé, no es algo que se está esperando que se implemente. No. Hay gente que está viviendo de esto, está generando negocio de esto, está generando mucho valor agregado con esto. En la industria de la salud lo vemos, estamos hablando de esto. En el espacio de innovación lo vemos, está pasando esto. Sí. En el desarrollo de moléculas, el tiempo y la eficiencia, esto de los digital twins y de las terapias digitales y de los multiagentes que nos asisten. Digo, es incremental y no sabemos hasta dónde va a ser esa curva. Totalmente. Está Sí. cambiando, yo creo que está generando muchas curvas en distintas verticales, en distintas cosas. Y esto es experimentación. Hay que cambiar de gráfico tal vez, ¿no? Sí. Hay que hablar con Gartner y decirle, che, este gráfico Quedó chico. ahora necesitamos otro gráfico, Quedó porque vetusto. no cae. Hay que inventar otro gráfico. Son con heces. Son heces que van hacia arriba y van decantando Y van olas. decantando, sí. Pero sí, es súper interesante lo que se va tomando a favor. Y entramos también ahí en un tema que es lo ético. Y en la salud sobre todo, y desde el lado de la innovación lo mismo. O sea, yo no puedo entregar un reporte de una dinámica, de un proceso de innovación, una instancia crítica de toma de decisión puramente hecho con IA. Hay una elaboración, un know-how previo del equipo que combinados es exponencial. Uh-huh. Pero lo ético está en juego. Yo no puedo no obrar por ver qué sale de eso que me está generando, hacia dónde me está llevando. Si me está sesgando a ir a lugares que me parecen correctos, pero no son los lugares adecuados para el proyecto, Totalmente. o para ese equipo, o para esta capacidad, o para este output, el propósito que se buscaba, en salud lo mismo. Y los médicos en ese sentido lo están poniendo muy en crisis, sí, el tema de la ética. A mí lo que... hay algunas cosas que me sorprendieron en la investigación. Te doy mi mirada personal, ¿no? ¿Qué pasa si un algoritmo se equivoca, ¿no? Entonces ese es el tema, ¿no? ¿Quién se hace cargo de eso? En salud hablamos de inteligencia artificial, sí, pero supervisada, o sea, la decisión sigue siendo de un profesional de la salud, ¿no? Pero a mí lo que me sorprendió en la investigación que hice, y esto es una inferencia, ¿no?, que tal vez como estamos bombardeados por tecnologías y la vemos en todo lo que hacemos prácticamente, es como nadie se pone a pensar, ¿qué pasa si pido un Uber y llega 5 minutos tarde? ¿No? No pasa nada, ¿no? Pero en salud es importante el resultado. Y sabes que no salió como un tema subyacente de mis preguntas, había preguntas abiertas. Lo de la precisión. Lo de la ética en aplicar IA. Bien. Yo lo que esperaba, ¿sí?, era decir, bueno, plantear que hubiese alguna respuesta que plantease algún dilema ético, ¿no? Entonces, bueno, ok, esto está dentro del scope de pensamiento. Y yo con las preguntas que hice, no levanté eso, o sea, no logré identificar que nadie me plantease algún problema de adoptar IA por un tema ético.
Y entonces eso me reforzó algún tema, que si bien, viste, en el campo de la salud es todo ético, ¿sí? Es como que con la tecnología todavía no la vemos, el problema que podemos estar generando al adoptar una IA para, no sé, para hacer por ejemplo, un prediagnóstico, ¿no? Entonces como que tenemos una oportunidad de generar más capacitación alrededor del tema de adopción de tecnologías, considerando estos aspectos, ¿no? Los aspectos éticos. Y si pensamos en IA particularmente, hablamos de resultados, pero hablamos también de datos, ¿sí? De que con qué datos estamos alimentando los algoritmos, si no estamos introduciendo nosotros ningún sesgo, ¿sí? Sin querer, ¿no? Porque los datos que están alimentando nuestro algoritmo no representa a una población, ¿no? Entonces, nada, me parece que ahí tenemos una oportunidad de trabajar alrededor de estos conceptos fuertemente. Está bueno, en innovación el término que más me gusta últimamente y que más aplicamos es lo de ecosistema. Lo venimos haciendo así desde eventos, dinámicas y demás, en donde tratamos de que todo el ecosistema esté trabajando en una solución, porque si no están en esa mesa de trabajo inicialmente, posiblemente esa solución en algún momento se tope con una barrera, con ese actor que no estuvo en la mesa, con ese no que no vimos a tiempo. Y me parece que acá es lo mismo, ¿no? Es como, de alguna forma, la IA en sí, cómo la entrenamos, tiene que tener esa misma visión, de decir, la alimentamos todos, no podemos cada uno tener nuestra IA, porque si uno nos dice espejito, espejito, que es más lindo, ¿no? Totalmente. Ustedes, obvio. Entonces es como, ¿de qué manera eso se puede abrir un poco y pensarlo también en el ecosistema? Que haya IAs trabajando por el ecosistema sanitario, Totalmente. o por el ecosistema específicamente de una patología. Sí. O cuando hablo de innovación, bueno, no la innovación que yo quiero porque me dice que el proyecto que hay que hacer después es el que yo puedo hacer, sino pensarlo en términos más holísticos. Me gusta. Y está bueno porque de alguna manera la estamos entrenando, está aprendiendo de lo que nosotros le decimos. Y el mundo de los negocios y la competencia y todo eso como que puede estirar hacia otros lados, otros intereses. ¿Cómo se puede abrir esto un poco más de forma ecosistémica? Sí, me gusta esa aproximación, está buenísimo, y creo que es el desafío que tenemos en salud, con tanta fragmentación que tenemos en el sistema de salud, cómo hacemos que todo esto interopere, ¿no? Y podamos empezar a generar inteligencia colectiva, ¿no? O como vos dijiste, de ecosistemas, ¿no? Sí, y surgió esta charla en LinkedIn cuando te ponía que la interoperabilidad de los sistemas depende de la interoperabilidad de las personas. Los sistemas por sí solos no van a hablar, todavía. Tienen que haber personas detrás que les estén diciendo que se junten, que generen los conectores para que esos sistemas puedan hablar. Y si estas personas, este ecosistema que está detrás no está funcionando como tal, la IA probablemente no funcione como tal, la tecnología no funcione como tal. Gran desafío ahí. Sí, la tecnología es una herramienta, atrás están las personas, y coincido con vos, la clave es las conexiones que podemos generar entre las personas, ¿no? Para apalancar todo esto. Va un poco por ahí. Bueno, un desafío desde la innovación, un desafío desde el rubro de tu tesis, en lo que es la atención, la salud, para pensarlo, no está en el guión. Yo me comprometo a seguir con esta mirada más de ecosistema y que el uso de las tecnologías realmente nos genere valor, y que logre que las cosas lleguen a generar impacto. Para mí ese es el punto. Es tan sencillo pero tan utópico al mismo tiempo, ¿no? Es como, nosotros abogamos porque sea lo que sea que hagamos en cualquier proyecto de innovación en salud, que genere un cambio, que llegue al usuario, que esté dentro de un consultorio. Bueno, es lindo esta que para mí el desafío, ¿no? Sería que poder desarrollar, digamos, tecnología, digamos, con propósito, y para mí el propósito es que más pacientes, ¿sí?, accedan al mejor tratamiento posible. Bien. Básicamente eso sería mi desafío. A mover esa tesis que llegue, sí, que mueva mentes, y seguiremos charlando la próxima, no sé. Impecable. Muchas gracias. Lo hacemos así cortito, así la gente no se aburre. Sí, es como tiene que ser. Es este tema, así concreto. Sí, un placer. Nos damos la mano en cámara. Gracias. A vos.